Muy buenos días, damas y caballeros, amigos en Cristo. Es una bendición, es un privilegio muy grande estar nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más intensa y más íntima con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es la resurrección de Cristo. Es el tema más hermoso que podríamos hablar. La resurrección de Cristo. Si tuvieras tu Biblia preparada, puedes abrirla y miramos 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 24. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Vuestra fe es en vano y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice la palabra del Señor. Los tesalonicenses tenían ese gran problema, hermanos, de dudas. Habrán muchos cristianos también que tengan la misma duda. Pero la Biblia dice la verdad. Y la Biblia nos está diciendo cómo es todo verdaderamente. ¿Por qué creer en la existencia de otra vida después de la muerte? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Si no hay vida futura después de la muerte, amados hermanos, todo el mensaje cristiano sería una mentira. Y Pablo no tendría razón para continuar como un ministro. Igualmente yo, hermanos. No tendría que predicar. Amigos creyentes, hermanos en Cristo, amigos de la fe, capítulo 15
Corintios, la primera de Corintios anuncia muy ferviente nuestro Señor Jesucristo conquistando resurrección. Muestra y explica que la muerte ha sido vencida y ha sido conquistada. Y que la muerte no es el final de nuestras vidas, es un nuevo comienzo en la eternidad. La muerte no es un final de nuestras vidas, pero un nuevo comienzo y un nuevo amanecer en presencia con el Señor. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todo creyente portador de esta fe. Un nuevo amanecer en la vida, hermanos. Un nuevo amanecer en la vida, una nueva pasión, nuevos deseos después que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Como un cristiano ya hemos sufrido, una resurrección. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese día tuvimos la primera resurrección. Amigos creyentes, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice versículo 19. Seríamos los más dignos de misericordia de todos los hombres, dice la palabra. Las primeras consecuencias de negar la resurrección de los creyentes es que Jesucristo todavía estaría en la tumba. Pero capítulo 15 de 1 Corintios anuncia muy ferviente nuestro Señor Jesús conquistando resurrección. Muestra y explica que la muerte ha sido vencida y ha sido conquistada. Wow. Entonces, las primeras consecuencias de negar la resurrección de los creyentes es que Jesucristo todavía estaría en la tumba. No solo eso, sino que nuestra predicación sería en vano, sin fundamento alguno, y somos hallados falsos testigos de Dios. Dado que la resurrección de Dios es esencial para nuestra justificación. Recuerde muy bien. Dado que la resurrección de Cristo es esencial para nuestra justificación, entonces al negarlo no habría perdón de los pecados. Pero si nuestra esperanza no nos lleva más allá de este mundo, entonces somos los más dignos de lástima. Los más dignos de lástima de todos los hombres. Como alguien ha dicho, la resurrección es un amén de Dios a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo terminó. Luego observamos la cruz y vemos la redención afectada. Vemos la resurrección y sabemos que la redención es aceptada. Mas ahora, amados hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, dice versículo 20. Entonces, Jesucristo se llama el primer fruto. El primer fruto debido a su resurrección y la resurrección de los creyentes son eventos estrechamente relacionados, hermanos. Entonces Jesucristo fue el primer en resucitar de entre los muertos. Demuestra cómo la muerte es vencida finalmente. Y la muerte se convierte no en un final, pero en un nuevo amanecer en presencia con Cristo. Pero un nuevo comienzo en la eternidad, porque la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de cada creyente que es portador de esta fe. La palabra resurrección, amados hermanos, la palabra resurrección generalmente señala nuestra existencia más allá de la tumba, más allá de este mundo, amados hermanos, más allá de la muerte. La muerte y la resurrección de la doctrina de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Eliminando todo esto, nuestras esperanzas para la eternidad se desvanecen, hermanos. Si no hay vida futura después de la muerte,
todo el mensaje cristiano sería una mentira. Y Pablo no tendría razón para continuar con su ministerio. Igualmente yo, hermanos. No tendría nada que predicar. Pero, amados hermanos, en los libros de Hechos 26, 23, Pablo hace la declaración que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Todos los verdaderos cristianos creen que Jesucristo y Él, crucificado y luego resucitado, es un sol ardiente, es un nuevo amanecer, es un fundamento del cristianismo, y todos los apóstoles estuvieron de acuerdo con este testimonio. Por esta fe vivieron todos. Por esta fe muchos murieron. Y por esta fe muchos desean servirle a Dios. Como yo mismo, mis hermanos. Amados hermanos, Pablo hizo una declaración en Efesios 2:6. Dice él de esta manera: y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales muy interesantes. Así es. Acontecimientos históricos en la vida de Cristo Jesús, su resurrección de los muertos y sentarse en su trono a la diestra de Dios. ¡Wow! Pero algo exciting, algo excelente. Algo excelente. Pablo también explica a lo que sucedió con los creyentes. Pablo enseña una unión entre Cristo Jesús y los que vinieron a confiar en Cristo. Pablo lo dijo: lo que una vez sucedió a Jesucristo, algún día sucederá a los creyentes. También serán resucitados a la gloria de su regreso. ¡Wow! Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice versículo 21. Amados hermanos, la enseñanza más profunda de Pablo, nuestra doble solidaridad con el primer hombre, Adán, y con el último hombre, Cristo. En virtud de nuestra humanidad, déjeme darme a entender de esta manera. En virtud de nuestra humanidad, estamos unidos con Adán en nuestra existencia natural presente, en el pecado y por supuesto la muerte. Y entonces, en virtud de nuestra fe, todo cambia. En virtud de nuestra fe, estamos unidos en Cristo Jesús, en la existencia espiritual, en la justicia y la vida venidera. Todos los que creen en Cristo tienen esperanzas en Él como Redentor. Esperanza de redención, con esperanza en la eternidad, esperanza en la salvación por Él. Pero si no hay resurrección o recompensa futura, nuestra esperanza en Él solo puede ser como si fuera en esta vida, la vida cotidiana que hoy llevamos. Pero la muerte no es el final, es el comienzo de una nueva eternidad, porque Cristo conquistó la muerte, hermanos. Y la muerte no es un final, ahora es un nuevo comienzo en la eternidad. Amados hermanos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice el versículo 22. Recuerde. Adán es el que representa la cabeza, así como las raíces físicas de todo mal. En gran contraste por la obediencia de un hombre, aquellos quienes Cristo representa se hacen justos. Cristo Jesús es la raíz espiritual de la nueva humanidad, hermanos. Ya que a través de su única resurrección están
dando un nuevo nacimiento y una nueva esperanza de vida para todos aquellos que aceptan a Cristo. Qué simple explicar que Jesucristo fue el primero en ser resucitado de los muertos a una existencia glorificada. Entonces sabemos por seguro que en cuanto regrese a este mundo, resucitará a sus siervos para una resurrección, una vida como la de Él, hermanos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, dice versículo 23. Así, a través de la resurrección de Cristo, todos los que están hechos partícipes del Espíritu y la naturaleza espiritual revivirán y vivirán para siempre, amados hermanos. La Biblia explica que habrá un orden en la transición de la resurrección. Jesucristo mismo ha sido el primer fruto, pero a su venido, su pueblo redimido resucitará mucho más antes que otros, dice la palabra del Señor. Mucho más antes que otros. En la última, la Biblia dice, los malvados, los incrédulos, los que no creyeron en Cristo, se levantarán también sin esperanza alguna en la próxima vida por venir. Lo más notable es esto: cuando Jesucristo viene por su iglesia en el momento del rapto, creyentes como tú y yo experimentaremos la gran resurrección, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dice 24, entonces habrá un final de este estado presente de las cosas. Si triunfáramos en esa época solemne e importante, debemos ahora someternos a su regla. ¿Entiende? ¿Me doy a entender? Habrá un final en el estado del presente de las cosas. Si queremos triunfar en esta época solemne e importante, debemos ahora someternos a sus reglas, aceptar su salvación y vivir para su gloria. La gloria de nuestra salvación, hermanos. Pablo hace una declaración abierta, lo que significa que cristianos vivos en su venida sufrirán en ese instante una gran transformación. ¡Wow! Podemos llegar a una conclusión, hermanos. A una conclusión muy simple. Muy simple, amados hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Nuestros cuerpos actuales como Adán, mis amigos creyentes, son naturales y terrenales, sujetos a la debilidad y expuestos a la muerte. Ese es este cuerpo. Entonces, lo sorprendente es que nuestra resurrección tendremos cuerpos como Cristo Jesús. Cuerpos perfectos, hechos para vivir en el reino de los cielos, hermanos. Un cuerpo como Cristo Jesús será espiritual, como fue criado y sostenido por el Espíritu Santo, y pertenecerá a los cielos eternos. ¡Qué emocionante! ¡Qué gozo más grande, hermano! Decir que después de la resurrección, después de la resurrección de Cristo Jesús, los discípulos pudieron reconocer, a pesar de la diferencia, en su nuevo cuerpo. La palabra explica, hermanos. La palabra explica de la misma manera. Los creyentes como tú y yo nos vamos a reconocer en el cielo. Y habrá reuniones alegres y llenas de gozo, hermanos. Amados hermanos, tengamos esto en mente, hermanos.
Que el capítulo 15 de Primera de Corintios anuncia muy ferviente nuestro Señor Jesucristo conquistando resurrección. Muestra y explica que la muerte ha sido vencida y conquistada y que la muerte no es el final, es simplemente un nuevo comienzo en la eternidad en presencia con nuestro Señor Jesús. God bless you and God bless America.